Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al día. Victoria del Real Madrid 1-0 frente al Athletic Club de Bilbao en un partido donde ganamos con lo justo. Y cuando digo con lo justo, lo digo con todas las letras, porque este equipo ha terminado francamente cansado y sufriendo. Hemos estado defendiendo muy cerca al final del partido y durante varios tramos del encuentro cerca de la portería. Y eso que era un partido, chicos, donde los primeros 15-20 minutos salimos activos, con ritmo, con buenas sensaciones con balón, buena circulación, buen movimiento jugando 1-2 toques, mucho movimiento sin balón, Vinicius, Benzema muy activos, la CMK dominando y entrando por bandas, ¿no? Entonces, realmente creo que ha sido un encuentro donde la activación la hemos ido perdiendo. Ellos, en el momento que han encontrado las situaciones en forma de ocasión por fallo y de mérito, sobre todo nuestro, con Courtois otra vez de héroe, de nuevo Salvador, el guardameta belga, pues ahí ellos se han sentido con confianza, se han sentido con la sensación de que podían llevarse este partido. Han tenido situaciones para marcar 1 o 2 goles al final del encuentro también, sumando el sumatorio total del partido. Y eso es porque nosotros lo hemos permitido, sobre todo. Yo creo que ellos han hecho buena labor, han hecho lo que tenía que hacer el equipo de Marcelino, presionar, ser agresivos, patrones de conducta de juego que ya sabíamos que este Athletic Club de Bilbao iba a demostrar dentro de lo que es el partido en el Santiago Bernabéu. Pero este partido el Real Madrid no ha podido dominarlo con todas las letras, ni mucho menos porque no ha tenido la capacidad en forma de ritmo para trasladar el balón durante más tiempo, para poder gobernar y hacerse dueño del partido. Hacerse dueño, es decir, que todo lo que fuera pasando tuviera dependencia positiva por parte nuestra. Toni Kroos ha hecho un muy buen partido, pero también al final el fuelle le dura lo que le ha durado. Casemiro en el centro del campo ha tenido problemas a la hora de los cruces, de las coberturas, de las intervenciones. Y hoy, por ejemplo, el triángulo Casemiro, Álava y Militao ha tenido muchos problemas con Iñaki Williams, fallos absurdos. Y luego, hay que decirlo, lo de los balones aéreos, este equipo sufre, no es la primera vez y parece que no va a ser la última. Con Álava y Militao son grandísimos centrales, pero cuando defienden lejos de portería, cerca del área, tienen más problemas para defender porque se han anticipado bien en situaciones, pero también han perdido la marca en otras tantas. Por lo tanto, realmente hemos visto un Real Madrid con problemas defensivos, con problemas en el juego directo, en el juego vertical, en el juego de contragolpe, a la hora de las atenciones, a la hora de las coberturas que os he dicho de Casemiro. Entonces, bastantes fallos tontos y que algunos fallos tontos también han venido por cansancio. Ancelotti, creo que hay que enterarse un poco de la fiesta. O sea, yo te apoyo en el sentido de que tengas una idea de juego, de que apuestes y des confianza a la gente, pero necesitas dar cobertura y anchura a este equipo. Necesitas que los Camavinga, Fede Valverde y compañía, Rodrigo, se sientan más importantes, tener más relevancia dentro del partido. Y en el centro del campo, pues sí, Kroos ha jugado muy bien, Modric ha dejado grandes detalles, pero doble cambio, Valverde Camavinga casi que lo pedía desde el minuto 55-60 el partido. Poco a poco ya se iba viendo, se iba denotando cómo iba cayendo el partido en la portería de Courtois. Y prácticamente en la segunda mitad no hemos dispuesto de ocasiones. No hemos dispuesto de ni una ocasión en la segunda parte. Prácticamente no hemos llegado. No enlazábamos juego y tampoco teníamos la fuerza y la voracidad de las contras. Hoy Vinicius, por ejemplo, pues no nos ha dado esas soluciones porque no siempre va a salirle el partido como contra el Sevilla. No siempre le van a salir las cosas en ese sentido. Entonces realmente no podemos siempre aspirar a que Vinicius tenga el día súper locuaz a nivel de imaginación y súper inspirado a nivel de talento, ¿no? Lo va a seguir haciendo porque está en un estado de forma brutal, pero no siempre le va a salir. Entonces, bueno, Asensio también ha tenido sus detalles, sus cositas, Benzema igual, el gol incluido, después de una muy buena combinación, la mejor del partido. Pero nos ha faltado chicha, nos ha faltado físico, nos ha faltado oficio, atención y ritmo de juego, tanto ritmo defensivo como ritmo ofensivo, frecuencia de robo. Nos ha costado sudor y lágrimas robar a un equipo normalito a nivel de calidad, que tiene mucha actitud, que tiene mucho esfuerzo, que le echan ganas, que es un equipo súper trabajado como bloque, el de Marcelino García Toral. Pero hombre, no es un equipo que tampoco tenga una grandísima precisión a la hora de mover el balón entre líneas. Y entre líneas es que nos han hecho mucho daño y con los cambios ellos también han activado ese juego de tres cuartos, ¿no? Entonces, pues eso, nos quedamos con los 3 puntos, con Courtois Salvador, con que Ancelotti pues no ha agitado mucho la coctelera, los cambios un pelín tarde, y Valverde y Camavinga van a tener que jugar por obligación, porque Modric y Kroos no pueden aguantar este ritmo de competición de intersemanal, fin de semana, intersemanal, fin de semana.
Y vamos a ver contra la Real Sociedad qué tal el equipo. El único cambio, Lucas Vázquez por Carvajal, porque entiendo que a Carvajal no se la ha de forzar todos los partidos, porque ha sido el jugador con más lesiones musculares del Real Madrid, uno de los que más ha tenido. Entonces, vaya, eso tiene sentido, pero también tienes que dar chance a otros jugadores. Así que nada, toca pensar en el próximo partido frente a la Real Sociedad. Eso sí, no me quiero dejar que alguno a lo mejor piensa, y si no has llegado al final del vídeo, piensas que se me ha olvidado. No. Yo lo tengo aquí apuntadito en el ojo, mira. Aquí, en los ojitos. Lo tengo apuntadito. Y no se me va a olvidar. El penalti que nos han robado. Tal cual. Penalti clamoroso en el minuto 6 a Karim Benzema. O sea, Unai Núñez se desentiende del balón en la jugada del centro de Vinicius. Se desentiende cuando Benzema dispara. Se desentiende totalmente. Un penalti de manual que otra vez nos quitan. Y que nos había dado muchísima tranquilidad de anotar ese penalti. Gol rapidito, el partido puede cambiar por otra vía. Pero bueno, a lo mejor a algunos se le da por utilizar las palabras de Ancelotti con el tema de los penaltitos. Esto es un penalti. Un tío que pasa del balón, se desvincula de la jugada y empuja de mala forma a Benzema cuando va a rematar de cara a gol, chico. Penalti de manual. Pues bueno, no la vuelven a liar. Pero en fin, aún así, y aún siendo uno de los peores partidos en el Bernabéu del Real Madrid, sacamos 3 puntos durísimos frente a un equipo muy agresivo que lo intentó hasta el final, pero ahí está, Benzema y Courtois decisivos, próxima parada ante la Real Sociedad. Esperemos una mejor versión colectiva, futbolística del Real Madrid, porque me da que frente a la Real sí que la vamos a necesitar. Y ajustes, registros y algunos cambios, Ancelotti también.